Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del viernes 20 de noviembre. 2 de la tarde, viernes 2 de noviembre del año 2020. Clase para el primer semestre, Grupo C. En esta ocasión repasaremos los adverbios de frecuencia y algo que nos indique la cuestión de los tiempos. No vamos a llegar todavía a los pronombres posesivos porque eso va a estar un poco más adelante. Vamos a ver las preposiciones de tiempo y lugar. Tiempo y lugar es muy importante saber cómo localizarnos en el tiempo, en lugar. Ayer estuve en tal lugar, mañana estaré en tal parte. Y entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se aplican los auxiliares para el futuro? ¿Cómo se aplica la cuestión de las preguntas? ¿Dónde estuviste ayer? Where are you from yesterday? Where are you from? O where. ¿Dónde estuviste? O de dónde eres, o de dónde vienes, más o menos. Vamos a dar la bienvenida a Diego Valdés. Diego Valdés, nuestro primer alumno. Y vamos a ver quién más. Jonathan López, Diego Valdés. Diego Valdés, Jonathan López, Jonathan. Entonces. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muchachos. Muy bien. Profe. Diego, número 1. Jonathan, número 2. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a practicar esto que ayer o antier, la última clase, estuvimos viendo, adverbios de frecuencia. ¿Con qué frecuencia entras a clases, Jonathan López? Siempre. Ajá. ¿Cómo se dirá en inglés? Mande. ¿Cómo se dirá en inglés esa palabra? Always, ¿no? Algo así. Always, ever. ¿Cómo se dirá, Diego, cuando de repente falla uno? Cuando a veces entra uno, pero pocas veces. Always not, algo así. Often. Often, Often. Bien, en esta ocasión vamos a ver un poquito más de 10 adverbios de frecuencia. En este video que estuvimos, ya hemos aplicado en la clase anterior, me acuerdo, pero nuestra clase anterior fue el martes, ¿sí, verdad? Del martes para hoy, pues seguramente ya no nos acordamos. Y entonces, Diego es el número 1 de hoy. Perfecto. Bien, pues ya llevamos 3 minutos y vamos a ver este video que se llama, el objetivo de la clase de hoy es repasar los adverbios de frecuencia. Repasar los adverbios de frecuencia y saber cómo se aplican las preposiciones de tiempo y lugar. ¿Cómo se aplican las preposiciones de tiempo y lugar? Jonathan no escribe, ¿cómo se va a acordar de las cosas? Oh, pues escriba. Preposiciones de tiempo y lugar. Kevin. Bienvenido, Kevin. Tobar López. Estamos ya iniciando nuestra clase y hemos dicho que el objetivo de esta clase es recordar los adverbios de frecuencia
cuántos son, cómo se aplican y además un poquito de las preposiciones de tiempo y lugar. Por ejemplo, ¿qué hicimos el día de ayer? ¿Dónde estuvimos? ¿Y a dónde fuimos antier o dónde iremos el sábado? Son las preposiciones de tiempo y lugar. ¿De acuerdo? Bien, en la medida en que vayan entrando, pues los vamos recibiendo. Por el momento, vamos a dar acceso a este video. Pretendo que veamos 3 videos. Este primer video lo vamos a hacer con un poco de rapidez y poco, ¿cómo se puede decir? Poco trabajo de repetición. Bien, entonces, vamos a ver, creo que ya lo vimos en clase. La vez pasada se estuvo aplicando. Bien, adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Bueno, entonces, empecemos. ¿Ya se ve, Julio Roque? ¿Ya se ve el video? ¿Cómo se llama el tema? Julio, ¿se acuerda algo de esta clase? No, ¿lo tiene en su cuaderno? Es del martes anterior. Revise hasta dónde llegamos. Era de la otra vez donde estábamos viendo las palabras, ¿Cuáles? la de así como que las palabras más usadas. ¿Más usadas o los tiempos? Más o menos. Bueno. ¿Qué tiene usted, Diego Alba Valdés, de la clase anterior? ¿Qué fecha es? Es que creo el martes no entré, pero aquí anoté el de already, still y yet. Ah, pero es de la semana pasada. Por eso es importante. Pero Es importante que pongan la fecha de la clase. Ustedes viven en un mundo sin tiempo. Y este mundo sí tiene tiempo. Hoy estamos a 20 de noviembre del 2020. Pónganle esa fecha, por favor. Y luego el objetivo de la clase. Y entonces nos vamos organizando poco a poco, ¿no? Sí o sí. Y cuando les pregunte, pues ustedes ya saben, a ver, ¿qué fecha? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué dijimos? Porque así me van a recordar algo de la primaria, porque están utilizando la libreta de la primaria. ¿Tampoco no? No, no hay que mezclar la información. Bien, adverbs of frequency. Ese es el tema de hoy. Después de la pequeña observación, medio regaño, pues vamos a empezar. Ya, apúntenlo. Adverbios de frecuencia es el tema de hoy. ¿Cuáles son y cómo se aplican? Estos adverbios de frecuencia las vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Bien, entonces ahí está ya la justificación de su aplicación. Indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. A ver, ¿siempre escribes la fecha, Julio, de tus clases? Algunas sí y otras no. No, pues sí, I often, right. Sale a veces, a veces. Valdés, ¿usted cada qué tiempo escribe la fecha de las clases? I never write. Huh? anotamos. Never. Las fechas se quedan en mi mente, profe. Bueno, pues a partir de hoy, always we write that. ¿Salen? Escribiríamos eso. Bien, vamos.
Por ejemplo, yo practico matemática, pero ¿con qué frecuencia? A veces. Entonces, mi oración puede ser, I sometimes practice math. I sometimes practice math. Sale ahí la palabra, el adverbio está en amarillo. I sometimes. ¿Sí? Yo a veces. O simplemente podemos decir en inglés, a veces practico. Practico. Y a veces practicamos, ¿cómo se dirá? Diego, a veces practicamos nosotros matemáticas. ¿Cómo? Dígalo. ¿Qué digo? Pues eso, a veces. A Nosotros veces, practicamos ¿sí? ¿Cómo se dice a en veces, inglés? Summer Teams. ¿Qué? Summer Teams. No, Summer No, Teams. pero Summer vamos Teams, a ¿no? hablar, Algo así. pero vamos a hablar de nosotros. De nosotros. Sí. Es del high. Espérame, aquí lo tengo anotado. Espérame un Sí. rato. Aquí está. Some teams practice math. Algo así, Ajá, ¿no? Some Teams. Ajá. ¿Cómo se pronuncia, Julio? El ejemplo del pizarrón o del que dijo. El de a veces practicamos, nosotros practicamos. Sería we sometimes practice math. Exacto. We sometimes practice math. Pero, a ver, Valdés, la palabra en amarillo es sometimes, no sometimes. Sometimes. Ya sabía. Pronuncie. Sometimes. Sometimes. Otra vez. Sometimes. Sometimes. Practice math. Todo, pero Sometimes nosotros. Will sometimes practice math. ¿Cómo Will? ¿No? Will, no. Entonces, We. will. Como si en francés se dice sí. We. Simplemente we. We sometimes practice math. Practice Practice math. Practice math. Híjole. We sometimes practice math. Así pues Mejor, no vamos a mejor. terminar ni un video. Otra vez. A veces. Entonces, mi oración puede ser, I sometimes practice math. Ya oyó. I sometimes practice math. Y nosotros practicamos matemáticas. We sometimes practice math. Sale, practíquelo, por favor. Continuamos. Yo a veces practico matemática. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia que indica a veces. Otro ejemplo, puedo decir que ella nunca baila. She never dances. Este sí está más facilito, mucho más facilito. ¿Quién me ayuda a decirlo? Una niña. Soleima, por favor, dígalo. Y luego Yareli. She never danced. Zuleima, dígalo por favor. Yareli. Bueno, Yareli. ¿Lo puede repetir otra vez, profe? She never danced.
She never dance. Muy bien. Y el anterior. I sometimes practice math. I sometimes Ahora, practice aquí está el math. adverbio de frecuencia. Never, Ese ya nunca. lo dijiste. Pero ahora di el anterior. I sometimes practice math. El anterior, por favor. El de I sometimes practice math. Bien, vamos a continuar. Practíquenlo, por favor. Un último ejemplo. Ustedes miran mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces, la oración puede ser You always watch my videos. You always watch Mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces, la oración puede ser You always watch my videos. You always watch my videos. Ahora sí, Yareli, ayúdanos. Y luego Zuleima. Zuleima, prepárese. You always watch my videos. 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 Muy bien, muy bien. Vamos a La ver. oración puede ser You always watch my videos. Ustedes siempre miran mis videos. Y aquí está el adverbio de frecuencia que indica siempre. Como ven, los que están en círculos son los adverbios de frecuencia. Ahí está. Los que están en círculos o en la parte amarilla son los videos de frecuencia. Y vamos a ver cuántos adverbios de frecuencia hay. Vean y escríbanlos, por favor. ¿Cuántos adverbios de frecuencia hay? Escríbanlos, por favor. Never, hardly ever, seldom, rarely, occasionally, sometimes, often, frequently, regularly, normally, generally, usually, continually, constantly, habitually, always. Entonces, ahorita vamos a escuchar su pronunciación. Su pronunciación, ¿de acuerdo? Pero escriban esa tablita, adverbios de frecuencia. Y está desde el never hasta el siempre, nunca hasta el siempre. ¿De acuerdo? Entonces, escríbanlo por favor, así como está. ¿Cuáles son los adverbios más usados? En este video veremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adverbios. ¿Sale? Y van en la tablita desde nunca hasta siempre. Y ahorita vamos a ver la frecuencia o el porcentaje. Bien, pongan atención, por favor, a la pronunciación. Cuando los terminen de repasar, detengo el video para escuchar todos y luego vamos a ir por parte. ¿De acuerdo? Never, hardly ever, seldom, rarely, occasionally, sometimes, often, frequently, regularly, normally, generally, usually, continually, constantly, habitually, always. Pero quiero que ustedes escuchen de la persona.
0% del tiempo, o sea, nunca, hasta el que nos indica que la acción sucede en un 100% del tiempo, o sea, siempre. A partir de estos dos, podemos estar poniendo porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10% de que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Regularly, 75%. Normally, 80%, así como generally, usually, un 85%, continually, 90%, así como constantly, habitually. Y por último tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven. Bien, rarely y usually son dos. Sometimes, often, la pronunciación. Nuevamente vamos a escuchar cómo lo dijo en cada una de estas el nombre. Observen cómo se va borrando y vamos a ponerlo nuevamente. Porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10% de que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Regularly, 75%. Normally, 80%, así como generally, usually, un 85%, continually, 90%, así como constantly, habitually. Y por último tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven, tenemos varios adverbios de tiempo y puede que los porcentajes que le colocamos nos mareen un poco. Pero todos ustedes se darán cuenta que cuando realizamos una acción, no nos damos cuenta en qué porcentaje está. No decimos, yo estudio en un 30%, un 40% del tiempo, 41%, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo. Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues Hardly ever. Un gran cereal con hojuelas llenas de natural. Ay, estos comerciales. Bien. Observen la tablita y vamos a ver cómo lo hacemos. Si lo hacemos siempre, algunas veces, pocas veces o nunca. Entonces, es importante ahorita porque, bien, un consejo es que para dar una respuesta, primero escojamos el adverbio y luego del si la adverbio, realizan la mitad de las veces, pues utilicen cualquiera, occasionally o sometimes. Si es más de la mitad de las veces, pueden utilizar cualquiera de estas 6. Often, frequently, regularly, normally, generally y hasta usually. Y si la acción se acerca a un siempre, pueden utilizar el continually, constantly, habitually. Y pues por último, si es siempre que lo realizan, always. Pasemos a ver cómo es. la última en el 90% es habitually, como si fuera J, habitually, así lo que dice. ubicamos los adverbios de frecuencia en una oración. Pero primero recuerden que los adverbios de frecuencia las podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y hasta futuro. Bien, escriban esta observación, por favor,
Los adverbios de frecuencia los podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y futuro. Y ahorita van a dar un ejemplo, pero escríbanlo, estamos a 20 de noviembre. Pero, ¿dónde las ubicamos en una oración? Fíjate, vas a seguir esta primera regla. Después del sujeto y antes del verbo principal. Un ejemplo. Nosotros sabemos escribir oraciones en presente. Puede ser, Luz visits her sister. Luz visita a su hermana. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir a menudo. Pero, ¿cómo ubico a menudo en la oración? ¿En qué posición lo ubico? Sigamos la regla. Después del sujeto Luz y antes del verbo visits, justo donde indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? Bien, entonces hay 3 reglas y vamos a escribir la primera regla después del sujeto y antes del verbo principal. Y entonces ya están viendo, Luz visits her sister. Luz es el sujeto y visits es el verbo principal. Y entonces a la flecha se pone el adverbio de frecuencia. Ustedes escogen cualquiera según qué adverbio escoge Roque, Julio. Alguno de los que tienes ahí, tenemos 16 adverbios. ¿Cuál crees que van a poner aquí? Julio. No sabría decir. Pues a ver, uno de los 16 escoge. Pongan su cámara, por favor. ¿Por qué no ponen la cámara? Ya necesitan ir liberándose de la pena. Todos estamos morenitos, todos somos chaparritos, no somos de ojos azules. Pongan su cámara, por favor, para saber que están ahí. Entonces, Julio, ¿cuál es el adverbio que va a utilizar? Usually, seldom, never, always. ¿Cuál crees que sea? Inusually. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Inusually. Sí, no sé si se dice en inglés. Usually. You. No, inu. You. Luz often visits her sister. Luz often visit her sister. ¿Sale? ¿Y ese qué quiere decir, Yareli? Often. Yareli, ahí estás, no te veo, no los veo, pues no les voy a poner 10 de calificación por no verlos, les voy a poner un 6 de calificación. El que quiera tener alta calificación necesita poner su cámara para verlos. A lo mejor nada más ponen esta cámara así y ya se van y están ahí jugando videos. Por eso no contestan luego. Órale, por favor, pongan su cámara. Ahí están o ya se fueron. Ahí están o ya se fueron. Ya, Jonathan. Muy bien. Ahí está Diego Valdés, Julio Roque. ¿Por qué no la ponen? Zuleima. Bien, así sí. Es como si estuviéramos en el salón de clase. Ya en enero ya estaremos por ahí en clase, en el salón, todos juntos. Bien, vámonos. ¿Ven? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé. Y en pasado. Ahora les voy a preguntar a los que no tienen su cámara puesta. Kevin Tobar, conteste o pronuncie. I worked with my grandmother. Kevin Tobar, repita eso. I worked with my grandmother. I worked with my grandmother. Worked. I worked with my grandmother. I worked. Se fue la oración, profe. Ya, pues sí, pero pues,
Tú ya deberías ponerla aquí en tu cabecita. Worked with my grandmother. Bien, así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé con mi abuela. Worked. Lo pronuncia y la ed al último casi no worked. Worked. ¿Sale? Por eso es importante que pongamos atención. ¿Cuán a menudo trabajaste con tu abuela? Puede decir siempre. Pero ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia siempre? A ver, ¿dónde se ubica? Ya lo están diciendo ahí. ¿Sale? Después del sujeto y antes del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Worked. Y después del sujeto, yo, I worked, I usually, I ever, I never, I always. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, repítalo, dígalo con el adverbio que usted quiera, Diego Valdés. Utilice primero, escoja un adverbio. ¿Cuál? El habitually. Habitually. Y entonces ahora diga la frase o la oración. I habitually worked with my grandmother. A ver, vamos a ver. No importa que no sea el que usted escogió, ¿de acuerdo? Pero lo importante es dos cosas, la pronunciación y... Pues fácil, sigo la regla. Después del sujeto I y antes del verbo principal work, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? I always worked with my grandmother. Así de fácil. Tenemos una segunda regla. También podemos ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar. ¿Sale? Entonces, escriban esa parte, por favor, la segunda regla. Después del verbo to be, después de los verbos modales o después del auxiliar. A ver, como para que les ponga yo calificación, recuérdenme, ¿cuál es un auxiliar para el tiempo futuro? Alguien, un voluntario, y le pongo su 10 ahorita mismo. Después del verbo to be, después de los verbos modales o después de un auxiliar. A ver, 3 segundos. No le digo, ¿hasta cuántos quiere que le diga, profe? Pues uno nada más. El be, el do, el have, el what, el had, el sleep. Un verbo auxiliar para el futuro. Para el futuro. ¿Cómo que el futuro? Sí. Un verbo en futuro. Mañana, pasado. El do, el do. Yo No. voy a hacer. Sí, Will. El Will. Will. Aquí está mi. Will. El will. Sale. Ese es un auxiliar. Bien, vamos a ver los... Un verbo auxiliar. Un ejemplo. Veamos primero un ejemplo con el verbo to be. She is angry. Como ven, aquí está el verbo to be is. Ahora, ella está enojada, pero ¿con qué frecuencia? Podemos decir casi nunca. ¿Pero dónde ubico casi nunca? Según la regla, me indica que tengo que ubicarla después del verbo to be is, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? She is hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú deberías tomar cerveza. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should, donde indica la flecha. ¿Ven? ¿Cómo quedaría? You should never drink beer. Tú nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will.
They will call you. Ellos te llamarán. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Ah, pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Ellos a veces te llamarán. Por último, veamos una oración con un verbo auxiliar. Esta es una oración en el presente perfecto. ¿Ven? El verbo auxiliar es have. I have studied. He estudiado. ¿Con qué frecuencia? Pues podemos ponerle pocas veces. ¿Dónde lo ubico pocas veces? Después del auxiliar have. ¿Cómo quedaría? Justo de este modo. I have seldom studied. A ver, un valiente que repita las 4 frases o oraciones que están después del verbo to be, verbos modales o un auxiliar. Las 4. ¿Quién? Un voluntario, rapidísimo. Yareli, voluntaria, porque no tienes tu cámara activa. Uy, no está. Bueno, a ver, Zuleima, ¿puede repetir las 4 oraciones después en el número 2, por favor? Porque ahí están las formas de decirlo. She is hardly angry. Hardly ever, perdón. She is hardly ever. Profe, creo que Zuleima dijo que no le servía su micrófono. Ups. Entonces, diga así. No. Bien. Sale. Entonces, Yareli, ella sí sirve y no quiere contestar, pero ya nada más tenemos 4 minutos y dentro de 2 minutos ¿Cuáles empezamos. repito? Los cuatro oraciones que están ahí después en el número 2. She is hardly ever hungry. You should never drink beer. They will sometimes call you. I have seldom studied. Las 4. She is hardly ever angry. You should never drink beer. They will sometimes call you. I have seldom studied. No, ya ve, por eso ponga atención. En la segunda usted dijo shoulder, algo así, pero no. Shoulder es hombro. You should never drink beer. You should never drink beer. Vamos a ver cómo lo pronuncian. Ponga atención. Por Hardly ever favor. angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú deberías tomar cerveza. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should, donde indica la flecha. ¿Ven? ¿Cómo quedaría? You should never drink beer. Tú nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con un auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will. They will call you. Ellos te llamarán. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Ellos a veces te llamarán. Por último, veamos una oración con un verbo auxiliar. Esta es una oración en el presente perfecto. ¿Ven? El verbo auxiliar es have. I have studied. He estudiado. ¿Con qué frecuencia? Pues podemos ponerle pocas veces. ¿Dónde lo ubico pocas veces? Después del auxiliar have. A ver, un auxiliar que esté ahí cerca de pocas veces. Kevin Tobar, ¿cuáles son los auxiliares que tenemos ahí cuando indicamos muy pocas veces o casi nunca? Y está en la primera parte. Hardly ever. Podemos escoger este. Justo de este modo. I have
seldom study. I have seldom studied. Pocas veces he estudiado. ¿Ven? Bien, tenemos 1 minuto 40 segundos. Vamos a ¿cómo se dice? Al resumen. Vamos al resumen. ¿Quién se fue? No se vale que entren y salgan. Híjole. Bueno. ¿Qué diremos en el resumen, compañeritos? Diego Valdés, diga algo en el resumen. Bueno, en el resumen vimos sobre los adjetivos y que indican con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. También vimos 2 leyes, que la ley 1 dice que después del sujeto y antes del verbo principal, como nos puso que Luz a menudo visita a su hermana. Y la regla 2 dice después del verbo to be o verbo modales o un auxiliar, como ella casi nunca está enojada y así. Bien. Podemos corregirle un poquito algo que dijo Diego. Él dijo algo y no es lo que debería haber dicho. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta? ¿Julio o Jonathan? Él dijo adjetivo y no es adjetivo. Es un adverbio. Adverbio y es diferente al adjetivo, ¿de acuerdo? ¿Nos puede decir cómo será un adjetivo en español?